Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Una gran bendición poder estar aquí en la casa de Dios y poder compartir con ustedes la palabra. Me siento muy gozoso ver lo concurrido del momento. Recuerde que los niños son del Señor y el que no entra con un corazón de niño no entrará al reino de los cielos. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios. Oremos. Señor, gracias en esta hora por permitirnos reunirnos aquí. Solo tu gracia, solo tu misericordia nos puede ayudar, Señor, a hacer tu obra. Reconocemos, Padre, nuestras suciedades, iniquidades que hemos cometido delante de usted. Por eso pedimos que nos guardes, nos protejas, Señor, límpianos, lávanos más y más de nuestra maldad. Sabemos que el pecado está siempre delante nuestro, pero usted es un Dios perdonador, oh Padre, un Dios reconciliador. Ayúdanos a reconciliarnos con usted, oh Padre. Mira, las almas que están aquí, Señor, están en tus manos. Ponga en el corazón de ellos, oh Padre, el querer hacer tu voluntad, oh Dios mío. Aquellos que nos escuchan a la distancia, oh Padre, que entiendan que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Solo tu gracia nos puede sostener, Padre. Gracias porque sí nos sostienes. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y que podamos ser un instrumento de bendición a través de la misma. Señor, gracias. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos en una lectura en Éxodo, el capítulo 14, y vimos allí grandes bendiciones, donde Dios en su momento cuidó a dos pueblos. Uno era el pueblo egipcio y el otro era el pueblo israelita. Usted me dice, ¿cómo que los cuidó? Bueno, si usted estuvo en la lectura, puede ver que cuando los egipcios perseguían a los israelitas, la nube estaba allí, guardando a los egipcios. Ahora, cuando ellos se metieron mar adentro, y en su obstinado corazón querían acabar con el pueblo de Dios, mire que Dios, conociendo a su pueblo, que no tenía experiencia en guerra, y que el enemigo estaba bien fortalecido, bien armado, comenzó Dios mismo a buscar sus flecheros, a los que desarman los carros, y originó un fenómeno que es demostrado aún en la actualidad. En el mensaje está: ¿sería posible que el mar se abriese de la forma como se abrió? Y que un pueblo estuviese de aquel lado en seco y el otro que estaba en territorio de agua también en seco, entonces se ahogaran. Bueno, recuerde que hay una interrogante de parte de Faraón en el capítulo 5, en el verso 2, cuando él le decía a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo le obedezca? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a mi pueblo. Hermanos, Dios le demostró no solamente a los egipcios quién era Jehová. Y como terminé diciendo en un mensaje de hace días, Dios no puede ser burlado. Si usted quiere conocer a Dios, Dios se le ha de manifestar. Ahora, si usted no quiere creer en Dios, son problemas de quién, pero igual Dios seguirá siendo Dios. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema una salvación milagrosa. Una salvación milagrosa. En el primer punto veremos los versos 19, verso 20. Dios neutraliza al ejército egipcio. Dios neutraliza al ejército egipcio. Verso 19, verso 20 del capítulo 14 de Éxodo nos dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No iban todos bajo una misma nube, pero cuando era de noche, para los egipcios era tiniebla, y cuando era de noche para los israelitas, entonces Dios les alumbraba. Por eso nunca se iban a encontrar, porque en la noche por lo regular se descansa, es más difícil llevar un trayecto. Bueno, eso hizo el Señor
Él se puso en el medio, la que iba adelante se puso en el medio de ellos, en el medio del campamento, como acá acabamos de leer. Y mire cómo Dios mostraba su gracia común hacia estos incircuncisos. Los enemigos están persiguiendo al pueblo y aún esa nube los está salvaguardando. Toma la idea lo que quiero decir. Dios podía crear tinieblas y que ellos no se movieran. Dios lo dejaba que se movieran todos. Unos caminaran. Cuando se hacía de noche, era de noche para algunos, y cuando para otros era de día. Así pudiéramos decir, los que iban a ser capturados seguir su camino. Y los captores tener que detenerse. Pero ¿quién los detenía, hermanos? Hermanos, no es por tus fuerzas ni por mis fuerzas que la obra o nuestros enemigos serán vencidos. Es por el poder de Dios, como vemos ahí. Hermanos, fue algo tan glorioso que los mismos enemigos del pueblo de Dios entendieron: Jehová pelea por ellos, vámonos. Pero era que tarde. Una salvación milagrosa. Vamos a explicar rápidamente estos versos que ya en el verso 19 leímos, que alguien iba con ellos. ¿Quién iba con ellos según el verso 19? El ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, acabamos de leer. Podemos ver que Dios envió una barrera, o antes de ahí, Dios envió a un ángel especialmente comisionado y a la columna de nube. Esto lo vemos en Éxodo 13, 21 y 22, como barrera entre Israel y el ejército egipcio que los perseguía. Aquí Dios protegió a Israel del ataque egipcio hasta que se abrió un camino a través del Mar Rojo. ¿Quién abrió el camino por el medio del mar? Aunque Dios le dice a Moisés, extiende tu mano, es el poder de Dios quien hace la obra. Es como si a usted se le pidiese, ora por mí porque no me siento bien. Usted ora, pero no crea que tu oración que va a sanar o subsanar el asunto o resolverlo. Dios es la fuente del poder. Nunca diga, mira, yo oré por la hermana y que estaba muy mal, yo oré por el hermano que me pidió orar y se resolvió el problema. No, te estás tomando o atribuyendo gloria que no es tuya. Mejor quédese callado y en su mente dele gracias a Dios, gracias Señor, porque obraste en la situación de lo que se me pidió. Una nota nos dice, a menudo tenemos poca idea de cuánto hace Dios para protegernos de los ataques de nuestros enemigos invisibles. A veces sentimos que estamos abrumados en una lucha espiritual presente, pero es posible que no sepamos cómo sería si el Señor no retirara su protección. Hermanos, Dios de una u otra manera nos salvaguarda día por día, hora por hora, minuto tras minuto. El maligno, ¿a qué ha venido, hermanos? A destruir. El texto me dice en el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Explicamos, los egipcios no lo sabían, pero la misma columna que les impedía perseguir a Israel también protegía sus propias vidas, al menos por un tiempo. Si se hubieran sometido al Señor, que bloqueó su camino con su presencia, se habrían librado de la destrucción que se avecinaba. Hermanos, hemos dicho en otras veces, y dice la palabra de Dios, que el que ataca, hermanos, o el que se mete con el pueblo de Dios o con los hijos de Dios, es como meterse con la niña de los ojos. O sea, esto es algo muy delicado, la vista, sí o sí. Así es el que se mete con un hijo de Dios. No es que tú y yo nos jactemos de eso. Esa no es la idea. La idea es, hermano, es que estamos guardados en Dios y tú debes, pudiéramos decir, dar gloria a Dios de eso, no jactarte de ello. Y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche. La columna era una fuente de tinieblas para ¿quiénes? Para los egipcios. Y una fuente de luz ¿para quién? Para Israel. Esta es una imagen vívida de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede
ser luz para una persona y ser tinieblas para otra. Hermanos, es como inexplicable, es la palabra que tengo, ¿por qué nos ven domingo tras domingo, de lunes a sábado, cada vez que tenemos actividad, venir a la iglesia? El impío no entiende eso. ¿Y cómo es que yo voy a ir a la iglesia día por día, sentarme en una silla, escuchar a una persona desde ahí y después irme a mi casa? Y para colmo salen como gozosos, salen más llenos, salen como iluminados. No, porque la obra la hace el Señor. Dice un poco más, un comentarista dice así: la doble naturaleza de la gloria de Dios en la salvación y el juicio, que luego aparece con tanta frecuencia en las Escrituras, no podría haber sido descrita de manera más gráfica. ¿Qué era Dios para los egipcios y para los del pueblo de Dios? Alguien nos enseña, la palabra de Dios tiene un lado oscuro para los pecadores, como también el Evangelio e incluso el mismo Jesús. ¿No dice la Escritura allí en 2 Corintios 3, cuando les resplandezca la luz, se le quita el velo, entonces Dios, ¿qué? Se les revelará. Es difícil para el que no tiene su corazón dispuesto a creer en la palabra de Dios poder entender. ¿Se entendió eso? Es difícil para el que no tiene, pudiéramos decir, la fe de creer en esto, poder creerlo. ¿Cómo que esta gente dice que van para el cielo? ¿Y yo, para dónde iré? Bueno, arrepiéntase, conviértase y usted se dará cuenta porque las Escrituras nos aseguran que hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora ¿qué? La justicia. Y esta no es una obra del hombre. Si fuera por el hombre, la salvación no existiera. Porque cada vez que tú y yo pecáramos, perdiéramos la salvación. Pero la salvación es un regalo gratuito ¿de quién? De Dios. Y Dios no piensa como nosotros. Él es todo misericordioso. Los versos 21 y el verso 22, vemos aquí: las aguas del mar rojo se separan y los hijos de Israel cruzan sin peligro en tierra seca. Verso 21, verso 22 del capítulo 14 de Éxodo dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Guarde esa palabra, recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hermanos, científicamente, este es un fenómeno que se origina, y pudiéramos explicarlo. Si por un tiempo de 10 horas el viento va en una dirección hacia el mar y se mantiene estable ese viento, por 10 horas las aguas sufren ese fenómeno. Pueden abrirse. De hecho, eso es mencionado aquí en el mensaje. Pero búsquelo también con los buscadores que hay, si existe este fenómeno. Hermanos, Dios no tiene necesariamente que esperar que un fenómeno acontezca para él hacer su obra. Él mismo crea el fenómeno y su obra se da. ¿Entiende la idea? Dice aquí: y extendió aquí en su mano. Otros pasajes como Éxodo 13, 18, 15, 14 identifican a este cuerpo de aguas como el mar rojo. La frase hebrea para mar rojo es Yam Suf, que claramente significa mar de juncos. Los estudiosos y arqueólogos han intentado durante años identificar positivamente este cuerpo de agua. El término describe acertadamente la región de los lagos al norte del Golfo de Suez, que comprende los lagos Amargos y el lago Timsab. Es posible que los israelitas fueran a lo largo de la estrecha lengua de tierra en la que se encontraba Baal Zephón. Tuvimos una lectura que mencionaba nombres extraños. Y que el mar de los juncos bíblico fuera el actual lago Sirbonis. Estamos seguros de que el cruce fue en esta área, según los estudiosos, porque los israelitas se encontraron en el desierto de Chur después de cruzar el mar. Todas las coordenadas que da
indican que fue en ese lugar y en esos nombres que aparecen aquí ya mencionados. Pero una nota más nos enseña, dice, no sabemos exactamente dónde estaba el lugar, ni cuál era su ubicación geográfica exacta. ¿Por qué? Esto es especialmente cierto porque un área como esta cambia geográficamente cada temporada de inundaciones o sequías. Sabemos que había suficiente agua allí para atrapar a los israelitas y luego ahogar a ¿quiénes? A los egipcios. Si ellos entraron en seco, no todo el tiempo ese mar estuvo en seco, sino que tuvo tal vez 10 pies de agua. Y ellos probaron que sí tenía más de 10 pies, porque se ahogaron, sí o sí. Verso 21, la parte B dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Qué está diciendo ahí el texto? Que Dios creó el fenómeno, pero era un fenómeno que se sabía, no que era desconocido, y más para estos egipcios que sí abundaban en las aguas, tenían grandes embarcaciones, etcétera. De una u otra manera estaban bien adelantados para su época estos egipcios. Algunos creen que esto es simplemente una leyenda antigua y que en realidad no sucedió, especialmente para el que no cree. Es difícil para el que no cree que un hombrecito o un joven de 17 años venza a un guerrero experimentado de 30. Que esa lucha es imposible, que David venciese a Goliat. Bueno, la palabra de Dios dice que David venció a Goliat. Incluso los impíos o los que no conocen al Señor citan el hecho. Cada vez que hay un problema entre un pequeño y un grande, le dicen, mira que David mató a Goliat, date tranquilo. Se aferran ahí, aunque no lo crean. Pero seguimos aquí. Sin embargo, la investigación moderna ha demostrado que era completamente plausible o posible. Según un artículo llamado La investigación respalda el relato bíblico de la separación del Mar Rojo. Tiene fecha 3/14 del 92. Creo que fue un periódico de Los Angeles Times. Dice, cálculos sofisticados por computadora indican que la división bíblica del Mar Rojo, que se dice que permitió a Moisés y a los israelitas escapar de la esclavitud en Egipto, podría haber ocurrido precisamente como la Biblia lo describe. ¿Ve cómo va citando el asunto? Debido a la peculiar geografía del extremo norte del Mar Rojo, los investigadores informan en el boletín de la Sociedad Meteorológica Estadounidense un viento moderado que sople constantemente durante aproximadamente 10 horas podría haber causado que el mar retrocediera aproximadamente 1 milla y el mar del agua cayera 10 pies, dejando tierra seca en el área donde muchos eruditos bíblicos creen que ocurrió el cruce. Es importante señalar que esta investigación no prueba que el cruce del Mar Rojo haya ocurrido en ningún lugar. En particular, especulado en la investigación. Solo existe ese fenómeno natural. ¿Está entendiendo? Ellos dicen, tal vez no sucedió, pero hay un fenómeno que crea la situación. Es como contraproducente. Sí existe, pero como que no lo creemos que Dios obró allí. Y sí, Dios obró allí, porque la palabra de Dios lo dice. Que Dios pudo haber usado para dividir las aguas y permitirle a Israel una salida del ejército egipcio. Incluso si Dios usó el fenómeno natural, sigue siendo un gran milagro. Un comentarista nos dice un párrafo, espero que se entienda aquí. Un infiel puede negar la revelación en su totalidad. Eso no se discute. Y de ellos no esperamos nada mejor. Pero escuchar a aquellos que profesan creer que esto es una revelación divina, esforzándose por probar que el paso del Mar Rojo no tuvo nada de milagroso, es realmente intolerable. Tal modo de interpretación requiere un milagro para hacerse creíble. Pobre infidelidad, cuán miserables y despreciables son tus cambios, termina diciendo el estudioso. Hermanos, ¿usted sabe lo que son los tsunamis? En Tailandia se han originado y en muchas partes del mundo. Antes de que el tsunami entre a los pueblos, por así decirlo, no se retira muchísimo el agua.
Y todo el que está ahí, cuando ve que esas aguas se retiran, no van con ella, no, mire, saben que va a entrar el agua. Y así sucesivamente. El texto en el verso 22 nos habla: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire que no se dan muchos detalles del hecho, solo relata lo que pasó exactamente. Pero la palabra de Dios, en otro texto, nos habla todo lo que aconteció. Dice, Salmo 77, 16 a 20, nos da más detalle en la descripción del curso de los eventos durante el cruce del Mar Rojo. Poéticamente describe cómo llovió, tronó y cayeron relámpagos durante el cruce del Mar Rojo. Veamos Salmo 77, 16 a 20, a ver si nos da más luz de lo que estamos hablando. A ver si es verdad. Salmo 77, 16 a 20. Dice la Escritura: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Mire qué pasó allí, mire que no lo dice aquí en el capítulo 14 de Éxodo, pero en el Salmo 77 relata todo lo que acontece. Sigue diciendo, verso 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. ¿Qué pasó ahí en ese momento, hermanos? ¿Tronaron qué? Los cielos y discurrieron tus rayos. No acontece eso cuando hay fuertes lluvias, etc. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. No alumbran cuando cae un rayo, un relámpago, etc. Que la gente dice, están tirando fotos ahí. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de quienes, dice el texto. Entonces está hablando de lo que estamos hablando, valga la redundancia. Hermanos, está diciendo el texto que Dios estaba caminando por ahí. Al Dios caminar por ahí, alumbraba, temblaba la tierra y muchos fenómenos se daban con solamente la presencia de Dios, pero nadie vio a Dios, y menos los que no creían en Él. Los versos 23 hasta el verso 28, vemos en este punto, Dios trastorna al ejército egipcio. Dios trastorna ¿a quién? Explicamos inmediatamente el verso 23. ¿Qué nos dice el verso 23 de Éxodo 14? Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Verso 23 hasta el verso 28. Entonces vamos bien. Repito, siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. ¿Entraron una parte o entraron todos? Ok, ellos sí entraron. Vamos a ver cómo iban a salir después. En el verso 25 vemos que nos dice que alguien quita las ruedas de los carros de los egipcios. Dice eso allá. Bueno, aquí dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Quién estaba desmenuzando los carros, desarmando los carros? ¿Quién era un mecánico ahí en ese momento? Y no habían hombres ahí para romper esos carros. ¿Cuántos fueron los que salieron de Egipto? 3 millones y pico de personas, ¿no? Y mire cómo Dios, Él solo, pelea por esa nación. Si Él lo dice en su palabra, hermanos, hay que creerlo. No hay que esperar que Dios tuviera que intervenir aquí. ¿Qué usted cree? Pero muchas veces Dios tiene que intervenir en nosotros para que entendamos quién es Dios.
Dios obró milagrosamente del lado de los israelitas en contra de los egipcios. ¿Qué es lo que Dios hace con el campamento de los egipcios, hermanos? Los trastorna, como bien dice el verso 24. Mira a ver si lo dice allá. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Es algo cómodo quedar trastornado por Dios? Hay unas enseñanzas en Deuteronomio 28, en el mismo 28, cómo Dios puede herir a una persona, cómo Dios puede herirnos. Usted lo estudia. Recuerde que en Deuteronomio 28 Dios muestra las bendiciones, pero también muestra ¿qué? Las maldiciones también. Y más cuando tiene que ver con desobediencia hacia Dios. Pero vamos aquí, luego estudiamos Deuteronomio. Habíamos dicho, Dios obró milagrosamente del lado de los israelitas en contra de los egipcios, ya que el verso 24 nos dice que Él trastornó el campamento de los egipcios. Hasta que Israel hubo cruzado por el Mar Rojo, hasta entonces permitió que el ejército egipcio continuara con su persecución a través de las aguas partidas. Todo el mundo entró, ¿no? Estaban partidas y ellos creían como que la cosa iba a seguir siempre igual. Dios tenía un plan y siempre tiene un plan. Dice el texto en el verso 27, vamos a leerlo. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con ¿qué, hermanos? Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hermanos, toda la noche el pueblo pasaba y pasaba bien todo. Al amanecer, los egipcios, ya al amanecer, creían que Dios lo iba a salvaguardar, que Dios lo iba a cuidar. Pero no le había dicho Dios a Faraón que él tenía un primogénito. Quisieron ser los egipcios el primogénito de Dios. Al contrario, ¿qué Dios hizo con los primogénitos de los egipcios? Los destruyó. Hermanos, es difícil a veces usted llevarle el plan de salvación a alguien que lo necesita. Cuando digo que lo necesita, es alguien que está postrado en cama, que sabe que ha de morir pronto, ¿no? Y que esa persona te dice, yo no me voy a convertir porque yo no me quiero salir. Yo creo que eso crea un silencio en el que le predica a la persona terrible. No se convierte porque quiere ser fiel y eso es bueno. Pero tú sabes si tienes dominio de hasta cuándo vas a vivir. Incluso si estás sano o joven, lo que sea. Seguimos aquí. Dice, aunque algunos también consideran esto simplemente como una leyenda antigua, la investigación moderna nuevamente muestra que es completamente posible. Un estudioso nos enseña, un cambio abrupto en el viento habría permitido que las aguas volvieran a estrellarse contra el ar en unos momentos. Un fenómeno que, según la Biblia, inundó a los perseguidores de los israelitas. En el verso 26 vemos que Dios le dice a Moisés que extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Toda la fortaleza que tenía el enemigo. ¿Qué pasó con eso? Dios las destruyó. Dios le dijo a Moisés, repito, que hiciera algo con su mano relacionado con el movimiento del mar. Sabemos que no fue realmente el poder de la mano de Moisés lo que detuvo el mar o permitió que se estrellara contra el ejército egipcio. Aquí, ¿qué fue lo que se originó? ¿Qué fue lo que actuó verdaderamente? El poder de Dios en acción visto ahí. Dios podría haber realizado este milagro con la misma facilidad sin la cooperación de Moisés, sí o sí. Porque él cuando fue a quitarle las ruedas a los carros no buscó a nadie. Pero aquí le dice a Moisés que obre. Explicamos eso. Sin embargo, Dios a menudo usa a personas para que participen en sus obras milagrosas. Podemos decir que muchas obras milagrosas de Dios aún están
por realizarse porque alguna persona ha dado un paso adelante, porque ninguna persona ha dado un paso adelante para ser quien extienda la mano. Además, esta fue la reivindicación de Dios. Dios quería demostrarle algo al pueblo de Israel. ¿Qué usted cree que Dios quería probarle a ellos y a los egipcios? Hermanos, que Dios había comisionado a Moisés. Ellos se quejaron de que Moisés le había llegado en un momento donde le había complicado las cosas. Aquí Dios le está diciendo, fue a ese que yo comisioné. Usted lo puede consultar desde Éxodo, desde donde comenzamos hasta aquí. Recordemos que Israel lo acusó previamente de las motivaciones más bajas y del estado de corazón más malvado, visto en Éxodo 14, 10 a 12. Con esta obra, a través de Moisés, Dios le mostró a toda la nación que Moisés era su líder escogido. Verso 28 dice que quedaron algunos de los egipcios vivos. ¿Qué dice la parte final? Y si la Biblia dice ni uno, en el lenguaje original, ni uno, ¿qué significa? Ni uno, no hay que ir muy lejos. La liberación en el Mar Rojo se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Israel. En esta era de la historia de Israel tuvieron muchos problemas por delante, pero el faraón y los egipcios, ¿qué pasó con estos? Con ese problema, jamás volvieron a verlos. Quiere decir que Dios quitará obstáculos de nuestras vidas, pero no quiere decir que no aparecerán más obstáculos, ¿no? Y qué bueno que Dios nos ha dicho y nos promete en su palabra, un día no existirán ni dolor ni clamor, porque las primeras cosas, pero nos dice en su palabra que en esta vida tendremos, en este mundo tendremos aflicción. Pero también, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que confiemos, porque Él... Amén. Los versos 29 hasta el verso 31 nos habla, resumen, otro acto de redención a favor de Israel. Verso 29 hasta el verso 21 dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Verso 29, y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios que muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Mira aquí, al final del texto, aparte de que creyeron en Dios, que Dios era poderoso, creyeron también ¿en quién? En que Moisés fue el líder escogido por Dios. Ese caudillo estaba ahí, que de hecho ese caudillo no quería ir, porque él sabía cómo eran, tal vez en su momento, los egipcios. Él vivió con ellos, y los israelitas no eran los mejores, parece. Explicamos. Esta fue la confirmación para Israel de que su liberación de Egipto era ¿qué? Real y a medias, completa. Un pueblo oprimido tarda en creer que es libre mientras sus tiranos aún viven. Dios quería que Israel supiera que sus opresores estaban ¿qué? Muertos. Terminando aquí ya este sermón, nos dice, este es un toque muy gráfico, un relato de un testigo ocular. Los soldados egipcios ahogados representan una antigua forma de vida en la esclavitud, ahora desaparecida para siempre. De alguna manera, la visión de esos cadáveres fue la señal concreta de que la salvación y una nueva vida para Israel estaban ¿qué? Aseguradas. Eso nos muestra dos principios claves, hermanos, que no quiero dejar de mencionar. O dos enseñanzas, si usted elige. O elige principio o elige la enseñanza. Este principio se aplica a las luchas cotidianas de la vida. Aunque la presión de tu prueba sea casi insoportable, algún día verás a tu egipcio muerto. ¿Le gusta? Le daré el otro principio. También aplica a nuestra victoria final. Dice,
Pero al romper la mañana de la eternidad, se despertarán con cánticos de alegría para ver la muerte y la tumba y todos los males que temían, como los egipcios, esparcidos en las orillas del mar de cristal. Bonito, ¿no? Me gustó ese pensamiento. Un poquito más, otras fuentes hablan de que los israelitas despojaron a los soldados egipcios muertos y por lo tanto obtuvieron armas que luego usarían en batallas contra los amalecitas, los amorreos y otros enemigos. Tiene un poco de sentido. Estuvieron armas disponibles y gratis y del enemigo. Verso 30 nos dice, así salvó ¿quién? Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Dios libró a Israel de una circunstancia aparentemente imposible. Aquí Él demostró su fidelidad hacia Israel y todo su pueblo. No quiero dejar de decir este párrafo, a ver si también lo entienden. Estamos en la parte final. Un predicador contó la historia de una anciana creyente. Dice vieja creyente, vamos a ponerle anciana creyente, mejor no. Que yacía en su lecho de muerte y declaró que Jesús nunca la abandonaría. Porque Él lo había, ¿qué? Prometido. Ok. Alguien le preguntó, pero supongamos que Él no cumpla su promesa y tú te perdieras. Ella respondió, entonces Él sería mayor perdedor que yo. ¿Por qué? Es cierto que yo me perdería. Es cierto que yo perdería mi alma. Pero Dios perdería todo su honor y gloria si no fuera veraz. ¿No nos dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre? No, Dios no puede mentir por su honor, como entendemos aquí. Porque Él no es hombre para mentir. Otra regla, ni es hijo de hombre tampoco. La enseñanza que entendemos aquí, el motivo de Dios para librarnos no es solo su amor por nosotros, sino también el deseo de proteger su propia gloria y honor. Entienda un poco más esto. Dice, hermanos, si hubiésemos confiado en Dios y hubiésemos salido del Egipto del mundo por su gracia y hubiésemos dejado todos sus pecados atrás, si fuésemos dejados para morir en el desierto, el Señor Jesucristo perdería su gloria como Salvador. El Padre Divino perdería su nombre de fidelidad inmutable y el Espíritu Santo perdería su honor de perseverancia en completar toda obra que Él emprende. ¿Cuántas cosas se caen si esto en lo que estamos es vano? Pero el verso 31 gloriosamente nos dice, y vio Israel aquel grande hecho de que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este fue precisamente el resultado que Dios pretendía. Lamentablemente para Israel no se quedaron en este lugar de respeto y fe hacia el Señor. Más adelante, ¿qué hicieron ellos? Negaron al Señor, murmuraron a Moisés y su fe se vio en el suelo. Esta fue probablemente más una circunstancia de sentimientos que de verdadera fe, porque rápidamente, ¿qué hicieron esos israelitas? Dejaron este lugar de respeto por el Señor y Moisés. Podríamos decir que la liberación de la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano, ¿sí o sí? ¿No fue algo glorioso allí? Y ellos lo vieron. Si no fuera por la victoria ganada en el Mar Rojo, la redención de la Pascua no hubiera significado nada. Pero ellos jamás hubieran llegado al Mar Rojo sin el milagro de redención por parte de Dios en la Pascua. Del mismo modo, la redención que ofrece la cruz no significaría nada sin el milagro de la resurrección. Las dos obras de liberación deben ir de la mano. El texto nos enseña, la nueva nación caminó a través de una amenaza de muerte hacia una nueva vida, con conciencia de la presencia y el poder de ¿quién? Del Señor. Dios le prometió que iba a estar con ellos y se lo demostró, literalmente. Repito esta última frase. La nueva nación caminó a través de una amenaza de muerte hacia una nueva vida con conciencia de la presencia y el poder del Señor, de los cuales ellos no podían escapar. ¿Podemos escapar de la mano del Señor? Lamentablemente, para el que no se arrepiente en esta vida,
llegará un día que tendrá que confesar que Jesucristo es Dios y darle la gloria a Dios. Y tal vez en ese momento sea un momento de dolor por no querer darle la gloria a Dios en este tiempo, en esta vida. Estuve en una actividad el martes allá en la iglesia y se me dio la palabra en un momento y solamente al final decía dos interrogantes. Y la primera recuerdo que decía: piensa en la eternidad, la primera. Y lo segundo era: ¿dónde te gustaría pasar la eternidad? Que Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, hola. Vamos a orar, amado Dios, va a celestial, gracias por tu palabra, Dios. Es lo que vamos a obedecer, vamos a poner en práctica, Señor Jesucristo. Solo te pedimos que puedas. Amén. Bien, vamos a pasar el tiempo de recolección de diezmos y ofrendas.